Los pronombres relativos son esas palabras que nos ayudan a conectar ideas o frases en una misma oración. Nos permiten describir personas, lugares, cosas o conceptos ya mencionados anteriormente sin tener que repetirlos. Por lo tanto, son una gran herramienta indispensable en la lengua española para evitar repeticiones y reiterar constantemente lo que ya se ha mencionado antes. Quédate en este vídeo si quieres comprender a fondo el uso y el contexto de uso de los pronombres relativos más importantes del español. Mi nombre es Carol, yo soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles del examen DELE, y esto es Lingua-Tua. Quédate en este vídeo si eres un o una estudiante de nivel intermedio de español y quieres repasar el uso de los pronombres relativos más importantes del español. Los pronombres relativos más importantes, más comunes y habituales del español son que, quién, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo o cuya, dónde y cuánto. Vamos a ver todos estos tipos de relativos en contexto, vamos a explicar su uso y a poner ejemplos claros y breves para que los entiendas mejor. El pronombre que es el pronombre más utilizado en el idioma español. Digamos que es el relativo por excelencia. Sirve para referirse a personas o a cosas. Es un pronombre muy flexible y sirve tanto en oraciones especificativas, en las que especificamos algo, como en oraciones explicativas, en las que explicamos algo. Por ejemplo, la persona que está hablando es mi profesora, una oración que especifica quién es esa persona. Y el segundo ejemplo es, el libro que leí es muy interesante. Gracias a este pronombre relativo estamos evitando la repetición constante de la palabra en cuestión, en este caso del sustantivo libro. En este caso, para que lo veas más claro, estamos juntando, estamos asimilando en una sola oración dos oraciones que serían mucho más largas y repetitivas. Yo leí un libro. El libro era muy interesante. Como ves, estamos repitiendo el sustantivo libro dos veces y alargando una frase que puede ser comprimida, que puede ser asimilada gracias a ese pronombre en una sola oración que conecte estas dos partes. El libro que leí es muy interesante. Vamos a hablar ahora del pronombre relativo quién o quiénes, que se utiliza exclusivamente para hablar de personas. Generalmente estos dos pronombres relativos van precedidos, tienen delante de sí una preposición, a no ser que sean oraciones explicativas, como por ejemplo, la profesora, quien es muy amable, nos ayudó mucho. Esto es una oración explicativa que va entre comas. En cambio, un ejemplo de este pronombre precedido por preposición sería no sé a quién debo preguntar. En el primer caso, en la frase la profesora, quien es muy amable, nos ayudó mucho, quiero recordar que en este caso ese quién puede ser también sustituido por qué. La profesora, que es muy amable, ya que este qué nos permite referirnos tanto a personas como a cosas, como a conceptos, es posible también en esta oración y de hecho es lo más habitual. En el caso de las frases con preposición sí que utilizamos de manera mucho más común quién o quiénes. Recuerda que ese quiénes lo utilizamos cuando hablamos o hemos mencionado a un grupo plural, a un grupo de personas, no exclusivamente a una sola persona. Los chicos a quienes conocí eran de Bratislava. Vamos a ver el tercer grupo de pronombres relativos, el cual, la cual, los cuales y las cuales, en sus formas masculinas, femeninas, singulares y plurales.
Estos pronombres, cabe decir, son los más formales y los más específicos. Por lo tanto, son más indicados en contextos profesionales, en la redacción de artículos, de trabajos académicos o en correos electrónicos formales, por ejemplo. Se utiliza para referirnos a algo o a alguien y especialmente para evitar ambigüedades. Es decir, cuando hay varios sujetos posibles en la oración, utilizamos estos pronombres para evitar cualquier tipo de ambigüedad o confusión. Por ejemplo, la empresa para la cual trabajo está en Barcelona. Aquí, como ves, ese la cual va precedido también por la preposición para, muy habitual en estos casos, a no ser que se trate otra vez de frases explicativas, como por ejemplo, los estudiantes, los cuales llegaron tarde, perdieron la clase. En esta segunda frase, otra vez más, como en los ejemplos anteriores, tenemos una frase explicativa que va entre comas y explica algo del sujeto que mencionamos anteriormente. Como ves, los estudiantes puede utilizar el pronombre los cuales, pero también otra vez más puede utilizar quienes al tratarse de personas o también podemos utilizar que, ya que el que es el más versátil y el más común de todos ellos, pero es preciso que los conozcas todos. Y en el caso de estar en un contexto más formal, te aconsejo como profesora y examinadora de los exámenes DELE que utilices este pronombre para dotar a tus escritos, a tus discursos de más formalidad y de más profesionalidad. Vamos a ver ahora el cuarto grupo de pronombres, que son cuyo, cuya, cuyos y cuyas, también en sus formas masculinas, femeninas, singulares y plurales. Como en el caso anterior, recuerda que cuando utilizamos estos pronombres que tienen género, como el cual o cuyo, tenemos que hacer siempre concordar el sujeto al que nos referimos con el pronombre en género y en número. Por ejemplo, no es correcto decir los estudiantes las cuales fueron a clase, por ejemplo, ya que los estudiantes es masculino y las cuales es femenino. Y con cuyo y cuya sucede exactamente lo mismo. El pronombre cuyo, cuya, cuyos, cuyas expresa posesión. Por ejemplo, la casa cuyo dueño está ausente es muy antigua, es decir, la casa pertenece a su dueño y ese cuyo se refiere al propietario, a la persona que posee, que tiene en su posesión esa casa. El profesor cuyos estudiantes siempre participan es muy respetado. En este caso, cuyos está en la forma plural y en la forma masculina concordando con estudiantes que pertenecen a ese profesor. Hablamos de esa posesión. El profesor tiene a estos estudiantes, cuyos estudiantes. Es una relación. El quinto pronombre del que te quiero hablar es dónde. Este pronombre se utiliza para referirnos a lugares y en muchas ocasiones sustituye al pronombre precedido por preposición en el que o en la que. Funcionan de manera similar. En el que o en la que, en los que, en las que tiene un tono más coloquial y más común y este donde tiene un tono un poco más formal. Por ejemplo, la ciudad donde vivo es tranquila o la ciudad en la que vivo es tranquila. En estos dos casos podemos elegir porque son intercambiables. El pronombre la que precedido por una preposición o simplemente el pronombre donde. Y otra frase de ejemplo, ese es el restaurante donde cenamos anoche. En este caso también podemos elegir entre dónde y en el que. Donde cenamos anoche o
en el que cenamos anoche. Como puedes ver, este pronombre que lo inunda prácticamente todo y es tan versátil que simplemente añadiendo artículos o preposiciones podemos encontrarlo y usarlo en casi todas nuestras frases de relativo. Y por último, quiero hablarte del pronombre relativo cuánto o cuántos. Este pronombre se utiliza para hablar o expresar cantidad o totalidad y especialmente se utiliza en contextos un poco más formales o quizás literarios. Por ejemplo, come cuanto quieras, es decir, come todo lo que tú quieras, come tanto como quieras, come cuanto quieras. E invita a cuantos amigos puedas. Esto vendría a ser un sinónimo de a todos los amigos que puedas. Hablamos de cantidades, de totalidades, etc. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este breve repaso de los pronombres relativos más comunes del español te haya servido para recordarlos y para entender un poco mejor su uso. Tienes en la caja de descripción la transcripción de todo este vídeo para acompañar tu escucha de texto y además tienes actividades interactivas en la misma entrada del blog para poner en práctica este tema de la gramática española, los pronombres. Tienes que deslizarte hacia el final de la página para practicar y ver tus resultados para comprobar si has entendido todo lo que hemos explicado hasta ahora. Por último, si te preparas para el examen oficial del B2 o simplemente estás buscando práctica extra y con mucho contenido, te recomiendo comprar mi libro de preparación para el DELE con 4 modelos que simulan los exámenes reales de DELE B2. En este libro encontrarás audios, transcripciones, pruebas de todas las habilidades lingüísticas, respuestas, soluciones y consejos para aprobar con éxito tu examen. Si te ha gustado este vídeo, te ha ayudado a refrescar y a recordar algunos conceptos gramaticales y quieres continuar aprendiendo español, valora suscribirte al canal. Gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.